preguntas. Eso es muy bueno. Quiere decir que todo ha quedado claro, ¿verdad? Oiga, profe, Mandé. mi compañero William me dijo que no iba a entrar a la clase porque fue al seguro a afiliarse. Ya. Ok, gracias. Pues nada más con que pase la... que vaya a Moodle, ya sabes. Que no se le olvide lo de Moodle, ya. Bueno, ok. Pues vamos a comenzar con el tema de hoy que se llama derivadas de orden superior. ¿Vale? Entonces, para empezar, les voy a presentar la notación que se utiliza en derivadas. Hasta ahorita solamente hemos usado dos, que sería, por ejemplo, d en dx, que esta se conoce como notación de Leibniz. ¿Sí? Esta, que es y', lo utilizamos mucho en física, para compactar, ¿no? Y no poner tanta trazo. Y hay otra que le llama notación de Newton. ¿Sí? Esta es la notación de Newton, que es simplemente una de no echen en saco roto esto porque créanme que lo van a utilizar. Por ejemplo, esta notación de la de Newton la van a utilizar en ecuaciones diferenciales. Cuando vean sistemas de ecuaciones simultáneas por método de de operadores, o sea, usando el laplaciano y los operadores. Entonces, ahí lo van a ocupar, créanme. ¿Sale? Sin embargo, a ver, pregunta. Si yo les doy que, por ejemplo, y es igual a x cúbica, te pregunto, ¿quién sería la derivada? ¿Qué me dirías? Pues 3x cuadrada, ¿verdad? Sí, súper sencillo. Ahora imagínate que yo no sabes esto y yo te digo, ¿sabes qué? La función es 3x cuadrada. Dame su derivada. ¿Quién sería? 6x. Pero nosotros vemos aquí que u es igual a y'. Entonces, esto que aquí estamos llamando u' con respecto a y sería y doble prima. Es decir, sería la segunda derivada. Todas las, ¿cómo se hace operacionalmente? Simple, por ejemplo, en esta notación, ¿sí? Se utiliza la idea como de es d en dx, de d en dx de y se compacta esto tratando de como, no sé cómo decirlo, pero como usando la notación del álgebra, ¿sí? Solo que así no se estila escribir. Acuérdense que nos interesa la economía de trazos. Entonces, para economizar trazos, se escribe así. Y esto es la segunda derivada con respecto de x. ¿Sí? En este caso, este número de aquí nos dice el orden de la derivada. Por ejemplo, esta es una derivada de orden 2. Si yo quiero una derivada de orden 3, ¿cómo le tendría que hacer? Pues sería la derivada de la derivada de la derivada, ¿verdad? Que, de nuevo, por economía de trazos, simplemente lo escribimos así, ¿verdad? ¿Qué se ve más compacto? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Derecho. ¿Verdad? Derecho.
Es mucho más compacto, tiene menos trazos, atiborra menos tu mente, tu cerebro, tus ojos, ¿sí? Entonces te concentras nada más en, sí, en la tercera derivada ya, ¿no? Ya no te atiborras en que paréntesis y cuánta cosa. No te estresa, ¿no? Más allá de lo necesario, claro. Utilizando la notación de Newton, pues esto lo escribiríamos así, como d cúbica y. Y utilizando la notación de las primas, sería y triple prima, ¿verdad? Acá sería y doble prima. El problema viene, por ejemplo, a partir de las derivadas de orden 4. Una derivada de orden 4 sería así. En notación de Leibniz. En notación de Newton, pues no hay problema. Pero aquí se ve así, ¿no? Como que se empieza a ver raro, ¿verdad? Y si nos vamos a una derivada de orden 10, aquí no hay problema, ¿verdad? Acá tampoco hay problema. Pero aquí sería así como... A ver, ponte a contar las comillitas, ¿cuántas son? Como que no es muy práctica, ¿verdad? Esta notación aquí. Se ve Entonces, feo. se ve feo, así es. Y imagínate para... Bueno, ustedes están jóvenes, pero yo que ya paso de los 40, ya los ojos empiezan así como que, ay, güey, a ver, no veo, no distingo las comillitas. Entonces, imagínate para una persona ya grande, tanta comillita, te vas a poner a contarla, no. Entonces he visto que hay dos notaciones que utilizan para esto. Una es utilizar números romanos, por ejemplo, y a la x, pero como que no es muy agradable porque hay que ponerle así para que no se confunda con una y a la x, ¿verdad? O sea, hay que hacer hincapié en que es un número romano, ¿sí? Así. O la otra, que creo que es la que más me gusta, es usar un paréntesis. El paréntesis te indica o te distingue orden de grado. ¿Por qué? Porque yo puedo poner, por ejemplo, y' al cuadrado. ¿Y esto qué significa? Significa y' por y'. En álgebra a esto se le llama grado, ¿verdad? En este caso, esta incógnita es de grado 2. Pero, ¿de qué orden? De orden 1, ¿verdad? ¿Sí? Puedo tener, por ejemplo, y' al cubo. ¿Y eso qué significa? Significa y' por y' por y'. En este caso, este término o esta expresión es de grado 3, pero de orden 2. ¿Sí está claro? Y así sucesivamente. ¿Sí queda clara la diferencia entre grado y orden? Grado tiene que ver con el exponente de la incógnita. ¿Cuántas veces se multiplica esa incógnita? Orden tiene que ver con el número de derivadas que haces. ¿Sí? Profe, ¿Cuántas veces la derivas? por ejemplo, el de orden 2 se multiplica la derivada de final, ¿no? Sí, la segunda derivada. Ah, ok. Y así en la 3 o 4 se multiplica la última, ¿no? Como la última. O sea, la última derivada por el grado. No te estoy entendiendo. ¿Cuál última derivada? Por ejemplo, O si sea, es de orden 4, la ajá. derivada 4 La cuarta derivada. Se a la cuarta utilizan números derivada, cardinales. Ajá. la cuarta derivada se va a multiplicar por el grado, ¿no? Que tenga esa función, ¿no? Sí, ya te entendí. O sea, por ejemplo, imagínate que y es igual a x quinta, ¿no? Entonces y' sería 5x. 5x cuarta. Y y' sería 20x cúbica, ¿correcto? Sí.
Y tu pregunta es, si yo tengo y' elevado al cuadrado, efectivamente aquí sería 20x cúbica elevado al cuadrado. O sea, sería 20 al cuadrado por x a la 6. ¿Esa era tu pregunta? Sí, esa era mi pregunta. Sí, es correcto lo que dices. Pero Ok. ya que sabes quién es esto, es que en ecuaciones diferenciales, estas van a ser tus incógnitas ahí. O sea, te va a ser, uy, ya les estoy haciendo un spoiler de ecuaciones diferenciales. Sí, pero ya ahí, ahora ya tus incógnitas ya no van a ser variables, ahora van a ser funciones y sus derivadas. Bueno, de hecho, en realidad las incógnitas son las funciones que satisfacen ciertas derivadas. Cierta ecuación que incluye derivadas. ¿Sale? Y bueno, no sé. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? Ya ¿No? ninguna, bro. ¿No? Perfecto. Bueno, pues vámonos al Desmos. Tiririririn. Ay, no sé si usar este. No. Voy a usar mejor. Vamos a usar, por ejemplo, x cuadrada. ¿Sale? ¿Quién es la derivada? A ver, vamos a ponerle aquí f de x. Su derivada, ¿quién 2x. es? Exactamente, ¿verdad? Voy a poner g de x igual a 2x. Que sería su derivada. O, si quieren, lo ponemos así para hacer hincapié en que es la derivada, que ya sabemos que es 2x, pero bueno. Y voy a escribir la ecuación de la recta tangente, que sería g de a por x menos a más a cuadrada. Control deslizante y quiero ver el punto en cuestión. Ahí está. Entonces, si están conscientes de que aquí la derivada, bueno, para empezar, ¿distinguen la diferencia entre la derivada y la diferencial? La diferencial sería ¿quién? Sería dy igual a dy en dx, si usamos notación de Newton, válgame Dios. Sería dy igual a y' de x si utilizamos esta notación. Y acuérdense que desafortunadamente la notación de Leibniz se presta para creer que puedes dividir aquí, pero eso no es correcto, ¿eh? Sí, eso es incorrecto. Son cosas diferentes. Aquí se puede apreciar mejor, ¿verdad? O sea, estos son variables y estos son ¿qué le haces a la función y? Perdón. Discúlpenme. Sí queda claro entonces que todo esto es la diferencial. Y ahí les va otro pequeño spoiler. En cálculo integral, lo que les van a enseñar es hacer esto. Acaba desde A hasta B y acaba desde Y evaluado en A hasta Y evaluado en B. Esto se lo van a presentar como el teorema fundamental del cálculo. Es un pequeño spoiler. Entonces, estás sumando diferenciales, es lo que haces en integrales. Pero bueno, eso es spoiler, eso no es de este tema ahorita. Nada más es para que no echen en saco roto lo de las diferenciales. ¿Sí? ¿Y la derivada quién es? Pues simplemente la pendiente. La diferencial es la ecuación de la recta, ¿no? Centrada en el punto. La derivada es la pendiente de esa recta, ¿vale? Y la pendiente o la derivada, ¿cómo la habíamos calculado?
habíamos visto que, por ejemplo, dn de y en dx de y era el límite cuando h tiende a 0 de delta y entre delta x. ¿Se acuerdan? En esencia. ¿Sí? Entonces, si yo cambio esto por la y prima, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Se acuerdan que en la primera unidad les enseñé qué era esto? ¿Cómo le llamábamos a esto? Le llamábamos desviación, variación, cambio, ¿no? ¿Cierto? O diferencias. ¿Se acuerdan? Ya no. Cambios. Bueno, cambio. Diferencia. Profe, yo Variación. me acuerdo de diferencia. ¿Sí? Desviación. ¿No se acuerda de eso? Que lo veíamos con el capital, de que si tu capital al inicio, etcétera. Sí. Había 3 posibilidades. Posibilidad número 1, que el cambio fuera negativo. Si el cambio es negativo, ¿eso qué implica? Acuérdense qué significaba delta X. Final menos inicial, ¿verdad? Entonces, si tu delta X es negativo, ¿qué significa? Significa que X final es menor que X inicial, ¿cierto? ¿O me estoy yendo muy rápido? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? A ver, vamos para acá. Un delta X menor que 0 significa que X final menos X inicial es menor que 0, o sea, que X final es menor que X inicial, es decir, que si avanzamos, si por ejemplo estoy en una gráfica y este es mi X inicial y este es mi X final, el valor de la X final, ¿cómo es respecto al X inicial? ¿Mayor o menor? Bueno, es que aquí es en una dimensión. Aquí en este caso, por ejemplo, ¿esto qué significa? En la recta numérica. ¿Dónde está X final? A la izquierda de X inicial, ¿verdad? ¿Sí? Profe. Si delta X es igual a 0, ¿qué significa? Que X final menos X inicial es igual a 0, por lo tanto, ¿cómo son X final y X inicial? ¿Cuál es? Iguales. Iguales, ¿verdad? Ambos están en el mismo punto. Y si el delta X es positivo, ¿qué significa? Que X final menos X inicial es mayor que 0, o lo que es lo mismo, que X final es mayor que X inicial. ¿Qué quiere decir? Que si aquí está X inicial, ¿dónde está X final? A la derecha. ¿Vale? Sí, profe. Ok, entonces, no sé si se han dado cuenta que siempre que graficamos, ¿sí? Lo hacemos de menos a más, vean, ¿sí? O les voy a poner, por ejemplo, uno de X. Y acá voy a poner a
Seno de A. Entonces, vean cómo es el trazado. Si se dan cuenta que vamos de menos a más. Siempre vamos de un X menor a un X mayor. ¿Sí? Aún en la parábola o en la senoidal, siempre vamos de izquierda a derecha cuando hacemos el trazado o el barrido de la función. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro delta X en funciones explícitas, ¿sí? Aclaro, solo en funciones explícitas. ¿Cómo va a ser el delta X siempre para funciones explícitas? Mayor que 0. Mayor que 0, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar delta Y entre delta X, o sea, cómo cambia esta cantidad cuando esta cambia, ¿sí? Si se acuerdan, ¿cómo le decíamos a la división o cociente? ¿De qué otra manera le llamábamos a eso? Le llamábamos razón, ¿sí? Entonces, a esto, delta Y entre delta X, muchos textos le llaman razón de cambio, que de nuevo yo creo que es un nombre desafortunado debido a la falta de conocimiento de quienes hicieron las traducciones originalmente, yo creo. Sospecho fuertemente que esa es la razón. Porque razón de cambio no me dice realmente mucho. En cambio, si pongo razón entre cambios, ya me dice más, ¿no? Sí. Y en este caso, por ejemplo, si el delta X siempre es positivo, entonces el delta Y, ¿cómo va a ser? Va a haber 3 posibilidades, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las opciones? Pues hay 3 posibilidades. La primera, ¿cuál es? Menor. Que sea menor. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una razón entre X final y X inicial, ¿sí? O sea, aquí es Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. Este siempre es positivo. Quiere decir que, por ejemplo, si este es X, a ver, recuérdense que X final siempre va a ser mayor que X inicial. ¿Qué quiere decir? Que si este es X inicial, ¿en dónde debe estar X final? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Y si delta Y es positivo, ¿qué significa? Que Y final es mayor que Y inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si para esta X inicial, esta es Y inicial, para X final, ¿cómo tiene que estar? ¿Más arriba o más abajo la Y final? Pues más arriba, ¿no? ¿Sí? O sea, el valor que le corresponde a la X inicial es Y inicial y el valor que le corresponde a la X final es Y final. Esto lo que me dice es que si el cociente o la razón delta Y entre delta X es positivo, quiere decir que vamos de menos a más. ¿Están de acuerdo? Mejor dicho, ¿sí lo Sí, ven? profe. Ok. ¿Qué pasa si ahora el delta Y es 0? Entonces, ¿cómo es Y final con respecto a Y inicial? Pues igualitos, ¿verdad? Quiere Van a ser decir iguales. que, exacto, quiere decir que tanto Y final como Y inicial coinciden en el mismo punto, ¿verdad? Y
la razón de cambio, pues no hay cambio, se mantiene invariante, constante, ¿sí? En el caso anterior, ¿sí se dieron cuenta que el valor crece, aumenta o hay ganancia? Aquí crece o aumenta, aquí se mantiene constante, invariante o estacionario. Estacionario respecto a esto, ¿verdad? Porque no cambia su valor. ¿Sí? O sea, quién sabe qué pasó aquí en medio, pero vimos que de aquí para acá aumentó su valor. Y el siguiente, ¿cuál sería? Menor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significaría que delta Y fuera menor? Significa que Y final, ¿cómo es con respecto a Y inicial? ¿Está más arriba o más abajo? Más abajo. ¿Verdad? Quiere decir que si este es Y inicial, Y final está acá abajo. ¿Sí? Y entonces esto se dice que es decreciente, o sea, vamos de más a menos, ¿verdad? Vamos en descenso, decreciente, decremento, pérdida, ¿sí? ¿Está claro? Estas ideas son importantísimas para entender lo que viene a continuación. ¿Quedaron claras? Sí, profe. Ok, entonces cuando yo calculo la segunda derivada de una función, se puede decir que estoy calculando la primera derivada de la función derivada. O sea, estoy viendo cómo cambia la función derivada conforme cambia x. Dicho de otra manera, estoy viendo cómo cambia la pendiente. ¿Sí? Vamos a ver, aquí está la función, acá está la derivada. Y la segunda derivada de esto, ¿quién sería? Uy, ya lo borré. ¿Quién sería la segunda derivada? 2. ¿Por qué? Espérenme. Ah, ahí está. Sería un 2, exactamente. ¿Qué significa ese 2? Significa que la proporción en la que cambian delta y' y delta x es 2 a 1. ¿Sí? Pero lo que nos dice es que es positivo. Ahorita vamos a fijarnos más en el signo. Esto me dice que la razón de cambio es positiva, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la pendiente, ¿cómo va a cambiar? Va a ir de menos a más. Si ven que aquí los valores van de menos a más, conforme nos movemos en delta x. Aquí va de menos 5.38. ¿Esto es menos que menos 4.04 o es más que menos 4.04? Es menos. Es menos. ¿Y menos 4.02 es menos que 0 o más que 0? Menos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, hay otra interpretación que es la interpretación geométrica. Y vamos a entenderla en términos de esto. Vean, voy a quitar esto tantito, lo que hace la pendiente. Si ven que vamos, aquí la pendiente ¿cómo es? Así como está ahorita. ¿Positiva o negativa? ¿Cómo es la pendiente? ¿No se acuerdan? A ver, ¿cuánto me da G evaluado en A? ¿Cuánto me da ahí? Menos 2. Ok, ¿es positiva o negativa? Negativa. ¿Y acá? ¿Cuánto me da? Menos 8.6.
¿Eso es positivo o negativo? Negativo. Entonces, ¿vamos de menos a más, sí o no? Sí. Hasta llegar a 0, ¿verdad? Y de ahí seguimos yendo a más, ¿correcto? Aquí las pendientes, ¿cómo son? Positivas. Positivas. Entonces, cuando las derivadas van haciendo esto, que van de menos a más, pasando por 0, ¿sí? La segunda derivada me va a dar positivo y me está diciendo que aquí se forma algo que se llama concavidad, esto de aquí, y que la concavidad apunta hacia los positivos. ¿Sí? Si yo tuviera una concavidad negativa, por ejemplo, imagínense que les doy x menos 4x cuadrada, bueno, sin el 4. ¿Sí? ¿Cómo sería la segunda derivada de esta función? ¿Cuánto me daría? Y es x menos x cuadrada. Y', ¿quién sería? 1 menos 2x. Y y', ¿quién sería? Menos 2. Este signo menos, ¿qué me indica? Que hacia dónde apunta la concavidad. Hacia abajo. ¿Está claro? Sí, O profe. sea, si la segunda derivada me da positivo, me dice que la concavidad apunta hacia los positivos. Si la segunda derivada me da negativo, me dice que la concavidad apunta hacia los negativos. Vamos a ver un ejemplo muy, muy ilustrativo, ¿sí? En el que vamos a ir alternando entre más, menos, más, menos. Entonces les voy a poner la función seno de x. ¿Quién es la derivada de la función seno de x? Coseno. Exacto, ¿verdad? Entonces y es ya coseno de x. Y', ¿quién sería? Menos seno de x. ¿Están de acuerdo? De Sí. hecho, voy a ponerle aquí seno de x para que esté, ajá, ahí está. Entonces, la segunda derivada sería menos seno de x. Aquí está la función original y aquí está su segunda derivada. ¿Sale? Entonces, vean. Ah, no se ve, perdón. Ah, perdón, es que aquí es seno de a. Okay, entonces, vamos a ver. ¿Qué va pasando aquí con la pendiente? Bueno, antes de esto, voy a poner x igual a menos 5. Aquí, en x igual a menos 5, ¿cuánto vale la segunda derivada? ¿Cuánto vale la segunda derivada, chamacones? Menos 0.954, ¿no? De hecho, si lo muevo un poquito más para acá, ¿cuánto me da? Menos 9.82. ¿Eso qué significa? Que la función hacia dónde apunta la concavidad, Hacia los negativos. o sea, hacia abajo, ¿verdad?
Vean hacia dónde apunta la concavidad. Apunta hacia los negativos. Si me voy ahora, por ejemplo, acá, vámonos a la de segunda derivada. La segunda derivada, ¿cuánto vale ahí? ¿Es positivo o negativo? 0.997. Ok, ¿eso es positivo o negativo? Positivo. ¿Qué quiere decir? Que la concavidad hacia dónde apunta? Hacia arriba, los positivos. Hacia los positivos. Vean la derivada, la función, perdón. ¿Hacia dónde apunta la concavidad aquí? En este punto. Hacia los positivos. ¿Verdad? ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Sí. Y desde luego hay un tercer caso que es, por ejemplo, bueno, aquí. Ahí, ¿cuánto vale la segunda derivada? 0. ¿Y eso qué significa? ¿Hacia dónde apunta la concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No tiene concavidad, ¿se dan cuenta? Sí se dan, vamos a verlo acá. Vean, en la función original, ahí, ¿qué onda con estos puntos? Bueno, a estos puntos, estos de aquí, se les llaman, cuando me refiero a los puntos me refiero al valor de las x, ¿eh? Por ejemplo, x igual a 0 se le conoce como un punto de inflexión. Es un punto donde la pendiente o la derivada deja de ser creciente o deja de ser decreciente. Véanlo así. Voy a poner esta y voy a mover aquí. Pregunto si podré poner aquí x igual a... Sí, sí lo puedo. Ok. Vean. Conforme voy avanzando, aquí la pendiente llegó... ¿Cuánto vale la pendiente ahí? Aquí está. 0.9965, ¿no? Y de ahí, ¿qué pasa con los valores numéricos? ¿Aumentan o disminuyen? O sea, ¿vamos de más a menos o de menos a más? De más a menos. Vamos de más a menos, ¿verdad? Con que estábamos en 1, pero empiezan a descender 0.7, 0.6, 0.2, hasta que llegamos a 0, ¿verdad? Por aquí debe estar el 0, más o menos. Y empiezan a ser, ¿qué? Negativos, ¿verdad? Entonces estamos yendo de más a menos, ¿sí? La concavidad es hacia abajo. Pero llega un punto donde vean qué pasa con la pendiente. Se estanca, ya no sigue disminuyendo menos, ¿verdad? Sino que ahora empieza a aumentar. Entonces, estos puntos precisamente donde aquí iba disminuyendo, pero deja de disminuir y empieza a aumentar, estos puntos son los puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué les parece? ¿Quedó clara la idea de hoy? ¿Queda claro lo que es un punto de inflexión, lo que significa la segunda derivada y cómo se calcula la segunda derivada? Digo, calcular segundas derivadas es bien fácil. ¿Sí se dan cuenta de eso? Simplemente es como dice la canción, la mamá de la mamá de la mamá, ¿no? O sea, derivas la derivada. Y si es una tercera derivada, es la derivada de la derivada de la derivada. Y si es una cuarta derivada, la derivada de la derivada de la derivada de la derivada. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, operacionalmente no tiene gran ciencia, yo por eso no le dedico mucho tiempo, porque no tiene mucho, no le veo mucho sentido, la verdad. Pero conceptualmente queda claro lo que te interpreta la segunda derivada. Te interpreta la concavidad. Si es geométricamente, te dice si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.
¿Y por qué te interpreta la concavidad? Porque te va diciendo cómo va variando la pendiente, ¿verdad? Si la pendiente va de más a menos o va de menos a más. Y los puntos donde hace este cambio, ¿sí? Donde deja de ser decreciente o creciente, se les llaman puntos de inflexión. Es decir, véanlo así, aquí tenemos concavidad, pero luego acá tenemos concavidad hacia abajo, acá concavidad hacia arriba, o sea, aquí negativa, positiva, luego acá concavidad positiva, digo negativa, y luego concavidad positiva. Entonces estos puntos donde imagínense que son como unos cuencos, ¿saben lo que son los cuencos, no? Como unos bowls, como unas copas, que las estás poniendo encontraditas, ¿sí? Entonces estos puntos donde como que se encuentran las copitas estas, los cuencos estos, esos son los puntos de inflexión. Y ya, tan tan, sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No de mi parte, profe. ¿No? Bueno, pues si no hay más dudas, nos vemos mañana, chamacones. Profe, Mande. lo de la formativa se puede subir en PDF. Si quieres, sí, está bien. Si no puedes en fotos, está bien en PDF. Ok. No hay problema. ¿Algo más? ¿De verdad no tuvieron problemas con la nueva formativa? ¿Con la de logarítmicas? ¿O no la han hecho ni siquiera? Pues no. ¿No? Bueno, eso es bueno. Muy bien. Ok. Bueno, chicos, entonces me despido. Nos vemos mañana. Mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.